Si querés, hacé la presentación ahora. Bueno, no te hago la presentación. Marquitos, un placer, gracias por venir. No, gracias por el espacio, invitarme, me siento especial y no sé. Sos especial, amigo. Pasame si querés hacerlo. Bueno, contá si querés un poquito quién sos. No, yo. Para las people. No, mi nombre es Marcos, sigo siendo un estudiante todavía, pero bueno, ya muchas cosas desde el ejercicio de la profesión las tengo. Trabajo muy sedentariamente, entonces también eso este espacio me ayudó como a ser un poco más consciente de cómo estar en todas esas horas en la silla. Y el vínculo con vos puntualmente es a través de un amigo muy cercano mío y no mucho más que yo, de mi persona no mucho más que eso. Impecable. Bueno, te quería preguntar para la gente cómo estabas antes de comenzar el proceso de entrenamiento, o sea, cuál era tu situación previa a comenzar a entrenar. Sí, básicamente tenía una pequeña, tenía deshidratado la L5 con una pequeña protuberancia, Protrusión. Protrusión. La hernia disco, ¿no? No, era un estadio previo. Estaba ahí nomás de tener la hernia disco y en teoría no se puede rehidratar la L5, así que sigue deshidratada, pero claro, en ese momento, al no tener una conciencia de cómo estar posicionado para con mi lumbar, el dolor era exponencial. O sea, cada mes que pasaba o cada actividad física que realizaba volvía con dolor, ¿no? Entonces, básicamente estar más enfocado en la postura y tener un movimiento un poco más prolijo, no tan desbalanceado. En ese momento, ¿cuáles eran los dolores por los que atravesabas? ¿Cuáles eran los desafíos, las frustraciones por las que estabas pasando? Y por ejemplo, esto de estar jugando con primas mías o con niños chiquitos que quizás se te cuelgan todo el tiempo encima terminaba de estar jugando y quizás a la noche empezaba a tener ahí un dolor intenso muy focalizado ahí en la L5 y eso como eran pinchazos en esa zona. Tampoco me moría del dolor, nunca tomé medicamentos. ¿Te despertabas por la noche? No, tanto, pero igual, ponerle igual podría ser de despertarse y sentir el dolor ahí, tampoco como para no volverse a dormir, pero sí era constante y tenía que estar tranqui unos días como para que se pase. Claro, donde volvía a llegar a hacer cualquier otra actividad física o que me recorriera un peso, era volver a tener ese dolor y cada día era, lo que a mí me estaba preocupando ya en un punto era que no calmaba, ¿viste? Trataba de hacer ejercicio, que era encima la medicina tradicional, a mí lo que me dice es anda al gimnasio, fortalece el abdominal, fortalece la zona lumbar, no te dicen cómo, ni qué ejercicio, ni en qué peso, porque vos vas al médico y siempre te dice fortalece la zona, buenísimo. Si estás con el set tradicional, bueno, pero ¿qué hago? Abdominales, flexiono la lumbar para hacer el abdominal y después cuando me quiero enfocar en la lumbar sobrecargo peso encima en el gimnasio, no sé cómo. Sí. Entonces era como un ciclo vicioso del que no salía, ¿no? Y hoy en día eso sigo, empecé a correr de nuevo, que lo había dejado de hacer porque tenía volvía de correr y tenía dolor, entonces de acuerdo. Ese choque quizá no lo tenía tan bien armado en el abdomen y en el pecho como para recibías el impacto en la zona que tenía síntomas de dolor, que era en la espalda baja, en las lumbares. También recuerdo que tenías algunos dolores en la espalda alta. La espalda alta puede ser pero por defecto igual, como quizás se iba contagiando un poco. Sin duda hay varios síntomas. Nosotros lo que fuimos, ahora ya lo vamos a ir hablando, trabajando más sobre la causa y muchas veces sí pasa esto, como decís, cuando hay un problema en una zona,
empieza a derivar para otras zonas también, no queda como solo ahí. No, pero igual lo más picante era eso, la L5 y la L4, que estaban las dos deshidratadas y era bastante, o sea, hoy en día quizás si hago un mal movimiento un día o quizás me sobrepaso o sea, eso, por hacer un movimiento de más de algo en el momento que necesitas hacer, quizás te queda ahí medio en la zona complicada, pero nada alarmante como lo podía ya hacer su mamá, o sea, digo, como tal no se puede rehidratar el disco nuevamente, entonces es como que siempre donde haya algún descuido haciendo algún movimiento, me parece que quizá voy a tener ese dolor o algo que se rocen un poco las vértebras, ¿no? Pero ahora ya tengo las herramientas como para volverlo un poco para atrás y acomodar nuevamente y seguir fortaleciendo, ¿no? Yo no quiero entrar ahí porque no es el objetivo de la charla, pero lo que en realidad termina como siendo la solución es que el movimiento esté más repartido, porque el problema en realidad no es en términos de la deshidratación se causa o sea, no es la causa, es una consecuencia. Sí. Entonces, si vos lográs que el movimiento de la intersegmentario de cada vértebra sea más proporcional y en una secuencia correcta, es decir, que se muevan en un orden correcto, no hay tal problema. Claro. Y es probable que el disco se rehidrate muy a largo plazo. Bueno. Es probable que el disco se rehidrate muy a largo plazo. Pero hoy en día no te puedo decir si esto va a suceder. Sí lo que el hecho de poder redistribuir ese movimiento en proporciones más equitativas entre las vértebras y ponerlas en un orden secuencial mejor, hace que ese estrés mecánico y esa carga mecánica no se acumule en esa zona, por lo cual termina desapareciendo el sitio. Sí, total. Te iba a preguntar, ¿por qué, bueno, primero qué esperabas conseguir cuando empezamos y también por qué decidiste comenzar conmigo? Lo que esperaba conseguir era volver a correr, que es algo que yo, o sea, ¿Estás haciendo? Lo estoy haciendo, empecé poco a poco igual porque... Y sí, obvio. O sea, sí. O sea, sentía que era quizá mucha presión si no tenía bien estructurada la columna de una. O sea, estuve un año con vos en el proceso, tratando de agarrar bien la técnica, por lo menos las correcciones. Yo creo que bastante menos que un año, ¿no? Arrancamos en marzo. No, fue en enero. ¿Enero? Arrancamos así un poquito. Febrero, me parece, no, febrero. Estoy seguro que habrá sido los últimos días de enero. Febrero o últimos de enero. Porque yo me acuerdo que volví de Mendoza, sí, que fue que estaba jugando con muchas primas mías y que son todas chiquitas y qué sé yo, y me acuerdo de mandarte mensaje porque a la noche me había dolido una banda en la columna. ¿A partir de cuándo? ¿De noviembre? ¿Fue de noviembre? ¿O antes que empezamos a vernos una o dos veces al mes? ¿A partir de qué mes? Sí, bueno, sí, en el medio bajé un poco más el ritmo, ¿verdad? Ahí va, por eso, pero el proceso, digamos, más intensivo fue quizás de febrero hasta octubre. Sí, septiembre, octubre, por ahí, y ahí, o sea, quería ver, qué me convenía si estar haciendo ejercicios más estandarizados con varias personas o algo puntual mano a mano, ¿no? Y quizá... Sí, yo creo que, tema aparte, con Marquitos trabajamos más que nada siempre con clases semi-personalizadas, donde hay hasta 3 o 4 personas como tope a veces, pero por lo general son 3. Pero cuando hay problemas, digamos, para resolver con una complejidad técnica, siempre lo mejor es trabajar uno a uno. Claro. Eso siempre lo mejor. De todas formas, bueno, ya lo vamos a hacer. Después, si querés contar un poco eso. Vos hoy en día entrenás mucho por tu cuenta. Sí. Tenés herramientas, quiero decir, se construyó un proceso en el cual vos tenés una autonomía. Sí, tal cual. O sea, aprovechar mucho los espacios que comparto con vos para preguntar un montón de cosas que quizás me vayan surgiendo en el entrenamiento normal. También me has compartido material, hemos hablado un montón de veces que siempre que vengo y cuando estoy acá trato de estar lo más atento posible de guardarme bien la información y todas las correcciones que vos me vas haciendo. Entonces, lo que te decía, es como tener un mini Manu en mi casa, en mi cabeza y pensar todo el tiempo, no estar haciendo una repetición de más por hacerla, sino cada una
quizás llegar al fallo a las 2 o 3, pero porque estás haciendo bien las tensiones, ¿no? Que me parece lo fundamental, ¿no? Y yo no tengo un problema con lo estético, no quiero estar gigante tampoco, entonces más que nada una cuestión de salud que también termina siendo o sea, a fin de cuentas también las cosas que he notado también para mejoría, no solamente de alcanzar ciertos objetivos, sino que estéticamente me noto mucho mejor. La verdad, la verdad que me siento mejor estéticamente, que digo, hacer bien los movimientos y respetar tu biomecánica apunta a eso, ¿no? Un punto, sos más simétrico. Nosotros, la simetría, para mal o para bien, los seres humanos, la simetría es lo que nos parece lindo, ¿no? Y las presiones en el cuerpo, si están distribuidas mejor, también ayudan a que el desarrollo y las proporciones sean esto, como decís, más simétricas. Te iba a preguntar, en relación a esto que me decís, ¿qué experiencias o herramientas te fueron más útiles a lo largo del proceso? Experiencias o herramientas. Experiencia de estar muy atento a lo que hablamos, sí. Y de herramientas, me parece que lo que más... O sea, herramientas tipo... A ver, no tiene que ser algo específico puntualmente, sino en el sentido de que vos digas, bueno, mirá, estas cosas fueron las que a mí, no sé, pueden ser aspectos de alimentación, pueden ser aspectos de hidratación, de exposición solar, pueden ser aspectos de algunos ejercicios, consideraciones técnicas, teóricas. El ejercicio que más me gusta, y además porque siento que en particular siempre se me fueron mucho para como que se me levantaban mucho las escápulas, las clavas, buenísimo. Tipo, tener bien la tensión acá, hacer bien el patrón, el lanzamiento, que también laburás un montón esta zona de acá. Me pareció como uno de los mejores, siempre 2 veces por semana hago ese seguro. Más allá de otras cosas que se pueden hacer con las clavas, ese ejercicio en particular, tipo que es como el saque de tenis, ¿viste? Ese me parece uno de los mejores ejercicios, una de las mejores herramientas, porque laburás todo, el tren superior lo laburás todo, y ya después, agarrando bien el patrón, creo que podés laburar también un poco con las piernas, o sea, con el lanzamiento no te digo. Sí, se pueden jugar con distintas variables. Sí. Ese me pareció siempre mejor, por mi caso particular, que más allá de la lumbar, que fue el problema cuando vine, como que acomodar bien las escápulas ahí también, no solamente por lo estético, sino un muy buen ejercicio, ese me encantó. La exposición al sol y alimentación lo tenía más influenciado, quizá mi vieja empezó mucho con eso el año pasado. Lo sacó un nutricionista bastante, no me acuerdo el nombre, pero es conocido. No, en el caso no pasa nada. Pero sí, obviamente también lo acompañé con un poco de mejor alimentación, ayuno intermitente, romper el ayuno con proteínas, sí, tratar de descartar lo máximo posible quizás carbohidratos que generan distensión abdominal. No los carbohidratos, sino hay grupos de alimentos que son granos, pseudogranos, cereales, aceites vegetales, legumbres. Quizás no saben. En gran parte de lo que acabo de decir son mayoritariamente carbohidratos, pero hay otros carbohidratos, por eso vamos a esta distinción, que no generan eso. Como por ejemplo las frutas, las verduras, mayoritariamente tienen mayor cantidad de carbohidratos. Algunas verduras como las raíces, puntualmente los tubérculos. Y seguramente otra cosa, pero bueno, se puede llegar a estar pasando. Pero más que nada, para que no quede esa idea. Después, ¿qué diferencias encontraste respecto a experiencias previas? Experiencias previas de Functional Pattern, completamente no. No, experiencias previas tuyas, o sea, de otros sistemas de entrenamiento con los que has experimentado, no sé, gimnasio, deportes. O sea, me parece que, o sea, no es comparable al deporte en sí, me parece, o sea, porque en el deporte es como que desarrollas la actividad y en todo caso después haces algo más como para fortalecer los músculos, tener mayor resistencia, que fuera a la hora de realizar el deporte, entonces como que en ese sentido sí es muy distinto. Y después comparado con el gimnasio principalmente, me parece, ¿no? o funcional o running, además es como tener una mayor conciencia de los movimientos que estamos llevando a cabo y no focalizar el ejercicio en un punto determinado o lo
lo que decías vos, si eso en un punto determinado, que sea para mejorar el movimiento de esa parte, no... sí, vamos a estimular un movimiento donde no lo hay y quizás que haya menos movimiento o un movimiento más proporcionado en el lugar donde se mueve mucho. Por supongamos, si vos tenés, no digo que sea en todos los casos, vos tenés una vértebra que se mueve mucho, hay otras que se mueven menos. Entonces vamos a buscar que esas que no se están moviendo, no se están integrando o articulando el movimiento, se articulen más y las que están haciendo un movimiento excesivo puedan tener un freno sin llegar a ese, porque el movimiento es estrés en términos físicos, digamos. Entonces, si algo se mueve, algo se mueve demasiado, lo que duele por lo general es porque se mueve demasiado. Claro. Pero ese es el problema, no es eso, sino es que hay otra cosa que no se está moviendo, entonces tienen que hacer ese trabajo. Claro, sí, es eso, coordinar todo el cuerpo. Me parece que algo que yo no conocía y no se menciona tanto y es recontra importante son las distintas fascias que tenemos en el cuerpo. Entonces es como que nunca los movimientos que haces en el gimnasio, o sea, obviamente que indirectamente están relacionados con el deporte en general. Sí, están trabajando, pero no lo están pensando. Claro, o sea, es como, yo no lo conocía, como que uno siempre piensa eso, bíceps, cuádriceps, claro, gemelo, qué sé yo, bueno, pero el músculo que lo tenés del pie a la cabeza no lo conoces. O sea, como que hay mucho desconocimiento por ese lado. Y bueno, obviamente que son todos entrenamientos que después en el día a día, o sea, más allá de estar realizando la actividad no te sirve. Me parece que el FP en ese sentido es como más abarcar, o sea, mejorás en muchos aspectos de tu vida. O sea, no solamente lo físico en sí, ¿no? También está esta cuestión neuronal, después digo, también hay una cuestión con la respiración ahí que también siento que mejora en otros aspectos. También se podría mencionar un poco la cuestión líbica, del líbido, perdón. Pero no, lírica no es, pero... Lírica también puede ser, sí. Pero no, o sea, siento que trasciende. O sea, el deporte normalmente no siento que trascienda al espacio en el que lo estás haciendo y este es como más trascendental. La palabra que estás buscando es libidinal. Libidinal, más adjetivo no solamente el líbido. ¿Qué resultado tuviste gracias al proceso? ¿Y qué cambios notás de lo físico? Bueno, un poco lo estabas hablando recién. Hábitos, mentalidad, etc. Y más allá de lo libidinal. Claro, más allá de... ese es un punto que justo o sea, en el libro lo mencionan y me quedó pensando y después se pudo corroborar. En cambio físico sí, o sea, un poco más estético, pero también como mucho más consciente en el día a día de esto, o sea, laburar sentado todo el tiempo, por lo general uno tiene como a encorvarse, bajar los hombros, doblar un poco más la parte baja de la espalda, que es justamente hace poco veía que nosotros cuando nacemos tenemos la lumbar tipo así bien derecha y alineada, y es con el paso del tiempo que se va moldando eso. Hay una pequeña curva pero que es fisiológica de la lumbar, o sea, la lumbar no es como recta, sino que tiene una curva, pero el problema muchas veces cuando nos sentamos es que terminamos llevándolo a la flexión, a esa lumbar, la llevamos demasiado a la flexión, y el problema en realidad es que te adaptás a eso, o sea, como decís, o sea, no solo como, ok, me siento mal, sino estoy mal sentado durante muchas horas, estresado, tomando cafeína, y termino como adaptándome en términos de rendimiento, mi cerebro, mi cuerpo, me programa para rendir en esa posición. Y esa posición es una posición que no tiene una correlación lógica y biológica con lo que yo tengo que hacer después como humano, que es caminar, para estar de pie, hacer actividades que no tienen ningún tipo de relación con esa posición en la que por ahí estás acá. Eso está algo que sí, hoy en día por una cuestión cultural terminan siendo en realidad las que priorizamos, por una cuestión que no nos queda otra laboralmente, muchas veces. Sí, tal cual. Entonces, o sea, ser más consciente en el día a día de esas cosas, digo, más allá de lo físico, es como o sea, lo mismo es muy normal para mi gusto, más allá del sobrepeso hoy en día, que quizá a la gente se le forme mucho como estar hundido acá o andar de hombros caídos permanentemente, más allá de estar encorvado, pero mucho el uso del celular también como que termina generando una protuberancia acá que o sea, me
parece bastante normal, o sea, la he visto en varios lugares. Sí, está normalizada, son muchas que están normalizadas, pero por una cuestión de que estamos adaptándonos a vivir de una manera disfuncional. Bueno, sí. En términos de hábitos, de movimientos. Sí, oye, o sea, a ver, nuestro cuerpo está hecho para moverse en un ambiente completamente diferente al que estamos y básicamente son como las secuelas de estar en este ambiente contemporáneo, ¿no? Que no nos llegamos a adaptar, fue muy así. Claro, y además, o sea, yo digo, hay un montón de cosas que se podrían prevenir desde la educación, ¿no? O sea, yo alguna que otra vez te lo he mencionado, o sea, me parece como esencial que no puede no enseñarse esto en la primaria, ¿entendés? Más allá, no por sacar, pero el movimiento, saber de dónde venimos, dónde estamos ahora y como comprender nuestro entorno para movernos sanamente, o sea, no podemos pretender tener una sociedad saludable si no nos apuntamos a estos pilares. O sea, cada día que pasa estoy más seguro de eso, porque eso me parece terrible. O sea, porque es el mero desconocimiento. O sea, normalizamos muchas cosas que nos hacen mal. Y bueno, necesita, no sé, o sea, después siento que repercute en otras cosas que quizá sí nos parecen más esenciales, pero la base está en nosotros. Sí, sin duda nos terminan afectando en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en nuestra relación con nosotros mismos, en los niveles de estrés que toleramos, las respuestas que tenemos. Hay como una multiplicidad de factores que están ahí relacionados y que muchas veces nosotros no los relacionamos. O sea, creemos que somos así o creemos que actuamos así, o no nos replanteamos algunas cosas que quizás a veces cambiando con algunos hábitos básicos, teniendo una mejor educación sobre cómo gestionar nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro movimiento, podríamos resolver sin duda, o por lo menos lidiar mejor con eso. Si iba a hacer una pregunta de ¿qué te sorprendió más de tu transformación en el proceso, o de tu progreso y tu cambio, digamos? Sorprender. Pasa que sorprender eso. O destacar, si querés, en cambio de sorprender. ¿Qué fue lo que destacás o que sentís como más relevante, digamos? Con esa me dejás pensando igual un poco, perdón, no se me ocurre algo así inmediato. No pasa nada. Me sorprendió. Quizá más que nada por este lado de la ignorancia del día a día, ¿no? Bueno, o sea, cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, cómo un montón de cosas nos terminan seteando o predisponiendo de una manera que después nos afecta por otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más me sorprendió es como tomar un cierto grado más de conciencia que, bueno, lo que decía también antes, o sea, como que va mucho más allá del ejercicio en sí mismo. Bueno, también, esto que te decía, o sea, ser mucho más consciente en dónde estamos parados hoy en día, en el día a día, o sea, las actividades que realizamos, qué cosas son naturales o no para nosotros, o sea, como que en sí no es que hay algo concreto que diga, me sorprendió un montón esto puntual, sino más que nada cómo lo puede ir traspolando en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Más allá del entrenamiento en sí. O sea, la verdad que la experiencia en sí está haciendo muy bien y no siento que es algo que vaya a terminar así en algún momento, es como que no puede volver para atrás, ¿no? Y además cómo lo transmito a las personas, por lo general que quizás son amigos o conocidos en un lugar que estás hablando, es como que nos joden como que es una secta. Podría decir que sos un profeta. Sos un apóstol. Te juro, o sea, tal cual, o sea, algunas veces eso, nos corre por el lado de como que parece que queremos meterlos a nuestro grupo, pero es simplemente no, yo te comento lo que hago y me parece ese grado de importancia. Cuando alguien realmente obtiene muchas mejoras sustanciales en aspectos de su vida y se siente mejor, puede estar mejor en su día a día y le hace bien algo, claramente lo quiere compartir con las personas que quiere, porque quiere lo mismo para ellas, quiere verlos mejor, quiere que también obtengan todos esos beneficios que uno obtuvo. Entonces, nada, es entendible.
lo digo en modo de chiste porque pero eso, para mí lo más impresionante es, o sea, posta siento que te baja una línea más de ser mucho más consciente del lugar que ocupamos hoy en día cada uno en el mundo. O sea, te juro, no es por sobrevaluarlo, pero sí, a medida que iba entrenando el año pasado, como que fui tomando grado más de conciencia. Perfecto. Y unas últimas dos preguntas. Antes me gustaría preguntarte a quién le recomendarías este programa, esta forma de entrenar. Y, o sea, obviamente que de más temprana edad que uno sea consciente de estas cosas es mejor, pero me parece que es apto para todas las edades. O sea, nunca es tan tarde tampoco para empezar o relegarse, porque muchas personas me parece que tienen este problema o desde el manguito rotador, una hernia de disco, se le rompieron los cruzados cuando tenía 20 años y ahora que tiene 50 no puede ni caminar con la rodilla. Entonces, a todo el mundo me parece que lo ayuda a moverse mejor. Entonces, empezar a hacer actividades que desde la medicina tradicional no, ya está, no, ya tenés 60 pirulos, no da para más, no podés volver, no hagas más esto, dejá de comer aquello, lo que fuera. Entonces, me parece que cualquiera que haya tenido una mala experiencia con la medicina tradicional es como, bueno, darle una oportunidad a esto, como para ver si en efecto se puede hacer un poco más, mejorar el movimiento, hacer actividades que pensabas que ya no ibas a poder hacer de nuevo. Entonces, me parece que desde la juventud está bueno, porque vas tomando más conciencia y te vas seteando, bueno, en algún momento los años me van a pesar y voy a estar bien armado. Y si ya está viejo, bueno, por lo menos ir mejorando las cosas del día a día que quizás pensabas que ya estaban completamente eliminadas de tu vida y bueno, nada. Hay una posibilidad. Sí, no, siento que es un entrenamiento, digo, no es como estar, no sé, jugando al fútbol o al vóley o lo que fuera, que es una actividad que quizá mucho más impacto y sí está más limitado con la edad, por ejemplo. Claro. Sin duda, y pienso que igual al mismo tiempo está bueno que haya hecho tu ejemplo, esto de vos querías volver a correr y ya estás corriendo. Muchas personas a veces piensan, ok, yo ya con esta condición no voy a poder hacer esto de acá el resto de mi vida. Y a veces tiene que ver con creencias que se le fueron instaladas desde otros lugares, de algún profesional, con autoridad, digamos, pero yo creo que está la posibilidad muchas veces y que vale la pena intentarlo. Así que, bueno, para finalizar te iba a decir cómo definirías este proceso que atravesamos juntos. Y si querés también el que hoy en día vos seguís por tu cuenta y que yo a veces te acompaño, en una frase o palabra. Quizá en una palabra lo podría definir más que nada como, más allá de la conciencia, que quizás es como que hice bastante hincapié en eso hoy, o por lo menos en esta charla que estamos teniendo, quizá podría ser resiliencia también, o sea, porque me parece que hay cosas que quizá las probamos una primera vez, que son patrones mucho más largos y específicos y tenés que estar mucho en el detalle y quizá no te da la resistencia justamente para hacerlo la primera vez que llegas a ese movimiento, pero que con el paso del tiempo y dedicándole el tiempo necesario terminan saliendo las cosas, o bueno, eso, como una mínima tolerancia a la frustración de, bueno, no es todo de una, porque las primeras semanas que empezás a hacer FP es como que tenés que estar así mucho más concentrado en el patrón en sí y no en, bueno, ahora me levanto una clava de 16 kilos y hago el patrón igual y quizás dejás de hacer las tensiones correctas en cualquier. Entonces, como primero ir incorporando de la teoría, por así decirlo, o focalizándose en los detalles del movimiento y después lo haces un poco más dinámico y ahí es quizás más divertido, obvio, pero bueno,
no es de un día para el otro, es un proceso, tampoco pasó tanto tiempo y he notado esas mejoras de cada vez que salía a correr, volver con dolor y salir y empezar tranquilo, o sea, tampoco hacer 10 kilómetros la primera vez que salía a correr, pero eso, volver y sentirme bien, ¿no? O sea, no tener ninguna molestia, poder sentir que puedo seguir haciendo unos kilómetros más, pero me privo por si las dudas. No vaya a ser que en aras de hacer más kilómetros justamente dejas de tener la concentración en donde tenés que tener. Son patrones mentales también, en el sentido de que a veces es poder cambiar ese chip de que más es mejor, de que tenés que lograr cierta meta sin importar cómo y poder entender cuáles son las formas o las estrategias más inteligentes para llegar a eso que vos querés. En términos de costo-beneficio, bueno, yo venía de no correr, ahora estoy corriendo, ya estoy obteniendo un beneficio. Como estoy corriendo y me estoy sintiendo bien, después me siento mejor, me está valiendo. ¿Por qué voy a estropear voy a arriesgar a tener un costo más alto por una cuestión de no aceptar ciertos tiempos de progresión y de adaptación? Que bueno, nada, eso me parece que está bueno, como también pensarlo como de empezar a relacionarse desde otro lugar con uno mismo, de decir, bueno, no tengo que cumplir con una meta de rendimiento específica en términos de mucha gente tiene esa relación o ese vínculo tóxico con el gimnasio, con alguna actividad donde si no logra levantar el máximo peso todos los días es como que ese es un día perdido. Y muchas veces es también aprender a darse ese lugar para entender que mejor es mejor y no es más o no es rápido. Claro. Sí, por eso siento que quizá no es el proceso más rápido, pero a largo plazo, digo, estás 6 meses en el gimnasio versus estar 6 meses haciendo FP, y bueno, o sea, 1000 veces de hacer 6 meses de FP, porque ya los primeros 3 meses quizás sí es el proceso más largo, es como más resiliencia, de resistencia, sí, que progreso, frustraciones también. Y después ya empezás a verle un poco más, no solamente los beneficios por fuera del ejercicio en sí, sino bueno, eso, poder hacer cosas un poco más divertidas, que la verdad me parece un entrenamiento bastante divertido por ese lado, porque no es solamente estar tratando de hacer fuerza, sino que son patrones entretenidos, o sea, son cosas que cuando llegas a la parte más dinámica me parece, o sea, como que engancha mucho más que tenés ganas de entrenar, viste, muchas veces hay gente que le cuesta ir al gimnasio y decir, bueno, o sea, como que te dan ganas de ir a hacer ese ejercicio más allá de la salud. Es un poco lúdico también. Cubre varios aspectos, la verdad. Pero principalmente, bueno, eso, resistencia, esa me parece como la palabra clave, más si uno tiene un problema de antes. No es que empezás porque querés empezar. Tienes alguna molestia previa o fuera. No. Pero sí, está bueno. Un éxito. Chiquitos, muchas gracias. No, por favor, vos por la convocatoria, la consideración.